La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La alambraron amigos de Lecor o de Alvear y los que traicionaron a Artigas además. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. Este contrato, ROW-UPM, es una pieza obscena de ilegalidad, antijuricidad e indicio de criminalidad. Con este contrato deberíamos invertir la interrogante normal que se le efectúa a un denunciante. ¿Cuáles son las ilegalidades que usted ve? Aquí, en todo caso, le tendríamos que preguntar al presidente de la República ¿cuál es la legalidad, doctor Vázquez, que usted ve en este contrato que fue el promotor principal? Este es un contrato promovido directamente por el doctor Vázquez. ¿Eso es un contrato o es una expresión de deseos de lo que va a suceder en futuro? A ver, quisieron hacer un contrato, pero desde el punto de vista de la técnica jurídica de las obligaciones y de los contratos, es un verdadero mamarracho, que además, por lo que define nuestro artículo 1253 del Código Civil, en realidad es inválido. Porque fíjese, el Código dice, la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes. Artículo 1253. Y vea qué paradójico. En el capítulo 4 de este contrato, denominado cronograma, en el punto 4.3 se dice lo siguiente. Las partes reconocen y acuerdan que la decisión final de inversión de UPM sobre si procede o no con el proyecto de planta de celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las condiciones necesarias haya sido satisfecha y el contrato complementario haya sido suscripto. ¿Qué significa esto, amigos? Complementado con la cláusula 2 de este contrato, que también es muy importante, y permítanme que haga referencia a la misma, porque los amigos televidentes, obviamente este contrato es difícil que en su gran mayoría lo lea. Fíjense que en el capítulo 2, los proyectos de ROW y UPM, que en realidad son las obligaciones que asume cada una de las partes, en realidad solamente el ROW, en el 2.1.2 dice, ROW reconoce y conviene en que es intención llevar a cabo el proyecto ROW, y el proyecto ROW significa el proyecto ferroviario, el proyecto de viaducto sobre la Rambla, el proyecto vial, los trabajos de dragado, los trabajos de electricidad y cualquier otro proyecto. ¿Está especificado ahí? No. Sí, está acá, lo estoy leyendo. Ah, todo, pa. Sí, todo esto nos obligamos a hacer de antemano, de antemano. Y luego viene esta cláusula. ROW reconoce y conviene en que es intención llevar a cabo el proyecto ROW independientemente del proyecto UPM. A ver, amigos, hacemos la vía entre Paso de los Toros y Montevideo, gastamos cientos de millones de dólares, si no miles, y UPM, después de haber supervisado esa obra, después de ver cómo los uruguayos le quitamos a todas las necesidades que tiene el pueblo uruguayo, que son muchos, recursos para asignarlos a este proyecto, ROW-UPM dice, no invierto. Y no tiene la más mínima responsabilidad. Pero el ministro Rossi dijo que, aunque no estuviera UPM, es necesario reformar el ferrocarril y hacer algunas obras de infraestructura en materia de ferroviaria. Permítanme que le recuerde al pueblo uruguayo, contestando, Vázquez, Astori y Rossi. Ese era el equipo del contrato de Pluna con Lidgate. Ese era el equipo en el que Danilo Astori decía que las cosas que empiezan bien, terminan bien. Y hace pocos días veíamos como una chata llevaba
las cosas que empezaron bien. La chatarra de Plura. El problema con UPM, amigos, es que la chata, en este caso, con este contrato criminal, se lleva al Uruguay entero. ¿El secretismo tiene algo que ver también en la denuncia? Porque Muy aguda la oposición de siempre se quejaba de eso. Muy aguda su precisión. Le agradezco, doctor. El secretismo es un indicio de la obscenidad, de la vergüenza de este contrato. Pero además, el secretismo es fundamentalmente antidemocrático, arbitrario y fundamentalmente una cosa, amigos, irrespetuoso. Es faltarle el respeto al pueblo uruguayo. Porque además, la contratación pública está regida por normas constitucionales y legales que fueron absolutamente vulneradas por todos los protagonistas de este hecho con apariencia criminal. Doctor, como es habitual, los días sábados compartimos aquí en Telenoche la entrevista de la semana. En esta oportunidad recibimos en vivo a Raúl Viñas, del Movimiento por un Uruguay Sustentable. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Además, un poco tarde, faltan 19 para las 9 de la noche, pero siempre es bueno hablar de algunos temas. Además, que es un asunto que ciertamente está en agenda y no siempre podemos dedicarle el tiempo que amerita. Hay marchas y contramarchas con relación al tema de la expropiación de algunos predios allí en Rincón del Bonete. Primero se había anunciado por parte de la ministra de Industria que se iba a tomar un tiempo. Ahora aparece, incluso hoy publicado en el diario El País, que una especie de desavenencia. Y ustedes han sido siempre coherentes en decir que no están de acuerdo con la expropiación. No, evidentemente. Expliquemos por qué y qué es lo que ustedes entienden que perjudicaría. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener bien claro es que esto es parte o una derivación del contrato con la empresa UPM. La empresa UPM necesita agua, necesita grandes cantidades de agua para diluir sus efluentes, los efluentes contaminantes que va a producir en la fábrica, y a partir de ahí esa necesidad de agua hace que la UTE se vea apretada y tiene que ver de cómo logra mantener el nivel del lago, la cantidad de agua en reserva que necesitamos como reserva energética, y para eso llega a esta resolución de aumentar la cota, con lo cual se aumenta la reserva. Es un problema importante porque, en primer lugar, eso hace que zonas de gran atractivo turístico, como es las playas de San Gregorio de Polanco, queden muchísimo tiempo del año cubiertas por agua, cambiando totalmente la situación. En realidad, de acuerdo con los pobladores de la zona, que están muy preocupados por el tema, con eso se arruina al pueblo y 3.500 personas quedan sin una razón para estar, porque San Gregorio, que ha sufrido bastante a lo largo de los años y cuya población se redujo de más de 6.000 a los 3.500 que viven hoy, depende del turismo. Y hoy, por la necesidad esta que tiene la empresa UPM de diluir sus efluentes al mínimo nivel para que puedan ser aceptables, se obligaría a un caudal mínimo, se le llama, que se comprometió ya el gobierno en el contrato que le firmó a la empresa, como si además tuviéramos nosotros la posibilidad de verdaderamente cumplirlo. O sea, ¿qué nos asegura que el río va a seguir fluyendo en las cantidades que vemos hoy, cuando estamos en una época, por ejemplo, de cambio climático? De cualquier manera, no hubo ningún reparo en comprometerse por escrito con una empresa para suplirle del agua. UPM es un contrato coimero, punto. No se puede justificar un contrato con las características que tiene UPM, que es un contrato de prostitución del Uruguay. Vázquez nos prostituyó frente a los finlandeses, no se puede justificar, ¿verdad? Y sin embargo, puede salir UPM porque tiene la colaboración del Partido Nacional, porque Vidalín sancionó el decreto 2443/2017 que recategorizó los padrones donde se van a asentar UPM, que eran padrones rurales, y para poder instalar una fábrica tienen que ser padrones suburbanos. Y lo hizo violando el contrato, lo hizo violando la ley y lo hizo violando la Constitución. Y no es Frente Amplista, aunque me parece que es muy amigo del Frente Amplio, es blanco. Y sin embargo, ningún blanco salió a decirle, no, para un poquito, Vidalín. Este contrato es un contrato antipatriótico, nulo, abusivo, criminal, con sospecha de coima. El Partido Nacional es oposición. El Partido Nacional defiende la integridad del funcionamiento de la administración pública en condiciones morales. No, colaboró. El Partido Nacional ha sido plenamente colaboracionista. Le voy a dar otro ejemplo. Pero ¿no puede ser que también crean que es una buena noticia para el país la llegada de la segunda planta de UPM? Pero si ¿O es solo para seguir integrando esta trama corrupta de la que ustedes hablan? Pero yo le pregunto... Eso explica dos cosas. Primero, que no hay diferencias.
¿Qué diferencias hay entonces? Si en los grandes temas todos se parecen, si todos son más de lo mismo, en realidad, ¿qué es lo que ¿para qué están compitiendo? ¿Para a ver quién es el mejor gerente de un país? No es tanto, yo diría que no es que no se concrete esta inversión en estas condiciones, ¿verdad? Ajá. Claro, bueno, como está el contrato. Claro, entre claro. Uruguay y UPM, el contrato hoy por hoy tenés tus reparos. Uno tiene que ver con que no va a dar esos 8.000 puestos de trabajo que decían que iba a dar. Mirá, nosotros estudiamos. En toda la celulosa hoy, de acuerdo a las cifras oficiales, se puede estimar que trabajan aproximadamente 8.000 y pico de personas, no más. Pero toda esa infraestructura ya está montada, ¿verdad? Los viveros, prácticamente la totalidad de los montes, o el 90% de los montes, todo el sistema de extracción de la madera, todo eso está funcionando. ¿Qué agregaría esta planta? Bueno, posiblemente en el orden de 500 trabajadores en la planta y unos pocos cientos más, porque bueno, obviamente habría que extraer más madera, ¿no? Pero el grueso del tinglado ya está montado. Y bueno, y después está la construcción. La construcción sí es un shock de trabajo importante en el entorno de las 3.000 personas durante... No, nunca 8.000, como dice el gobierno. No, el contrato dice... el contrato no, el informe de localización ambiental dice 2.800 y pico... Y un máximo de 4.500. Pero eso mientras se da la fase de construcción, no cuando la planta queda instalada. Digamos. No, cuando la planta queda instalada, eso se desinfla. Y es un frigorífico mediano, no sé si lo más grande. Lo más grande tiene más trabajo que eso. Ya pasó con Botnia. Y ya pasó, está claro. Fragmentos durante un montón de años después que se instaló Botnia, tenía el índice de desempleo más grande del país. Sí, una de las partes que más la gente cuestiona es el tema del acuerdo en la parte de electricidad, ¿no? Que Uruguay le compraría la energía que produce UPM, y eso usted lo considera que es como una especie de subsidio encubierto. ¿Por qué? Y porque Uruguay va a pagar a lo largo de 20 años 1.400 millones de dólares, que descontados es como si pagara al contado alrededor de 900 millones de dólares. Y esa energía Uruguay no la necesita. Uruguay tiene un exceso de generación de energía. El año 2017, el 1,8% del total de la energía que se produjo en el país fue energía térmica de UTE, que es la que vendría a sustituir esta. Fíjense los números, el 1,8%. La capacidad de energía térmica de UTE es de 10.000 gigavatios hora por año. Produjo 250, fíjense, en 2017. O sea, está completamente subutilizada. Y va a ser así porque quienes dicen, no, pero hay que ver que a 20 años la demanda energética puede aumentar. Nosotros lo calculamos, sí va a aumentar, presumiblemente, aumenta a un ritmo del 2 y pico % anual, pero también hay que tener en cuenta que el costo de las energías renovables está cayendo en picada. O sea, que vamos a comprar caro además esa energía que no necesitamos. Por supuesto, la vamos a comprar. En este momento en el mundo de energía solar fotovoltaica se están haciendo contratos a $30 el megavatio hora. Nosotros vamos a pagar 72. Un poco más caro. Ojo, esta es despachable, la otra no. Pero de todas maneras da una idea, ¿no? La solar fotovoltaica se complementa con las otras fuentes que tiene Uruguay, con la eólica, con la hidráulica. Entonces, es un disparate. Yo creo que estoy convencido de que es un subsidio encubierto. Porque los finlandeses no lo hicieron. Con la primera planta. Claro. Es más de la tercera parte de la inversión ese subsidio, de la inversión que va a hacer UPM, 2.400 millones de dólares. Sí. En total nosotros calculamos que, sin contar varios de los ítems, Uruguay va a invertir más de 1.800 millones de dólares. Bueno, en teoría hubo 7 grupos donde se estuvo trabajando y se pusieron las condiciones para que esto pudiera salir adelante y tratar de negociar. Uruguay ha quedado en minoría, digamos, cedió mucho ante los pedidos de UPM. Y sí, yo estoy convencido de que sí. O sea, ¿cuál era la situación cuando empieza la negociación? Cuando empieza la negociación está UPM que necesita hacer esa planta. Uruguay no la necesita. Para Uruguay son algunos puestos de trabajo, pero no la necesita. UPM la necesita porque tienen plantados los árboles que están creciendo. Y exportar esos árboles en bruto es un pésimo negocio. Entonces ellos necesitaban la planta, no nosotros. Mi posición es que Uruguay perfectamente podía haberle dicho dos cosas. Una, o instalás la planta
invertís todo lo que tenés que invertir en el ferrocarril, en vial, que eso lo va a pagar Uruguay, esos 700 millones de dólares más. Ahí está. En cuestiones eléctricas, ¿no? Y me pagás todos los impuestos, nada de zona franca, pagás todos los impuestos como cualquier empresa nacional que se instala, porque alguien pone una panadería, tiene que pagar todos los impuestos, ¿verdad? O, está bien, yo te doy todo eso, pero quiero el 50% de las acciones.